¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hermoso día primaveral y una vez más estamos salud dándonos esta columna en donde procuramos fortalecer la salud y cantarle retruco a las enfermedades. Y cuanto más conozcamos de ellas, más retruco le vamos a poder cantar. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? Bueno, la alergia, ¿cómo está la alergia? El polen, los coquitos, el viento, ya van a venir las gatas quemadoras. ¿Qué pasa con la alergia? Miren, es una palabra que se inventó en 1906. No es que antes no hubiese alergia, siempre hubo alergia. Pero la ciencia dijo allá por 1906, alergia quiere decir que el organismo altera su modo de reaccionar frente a la presencia de algo que le resulta extraño. Por ejemplo, el resfrío alérgico que aparece frente al olor de un desodorante de ambiente o al polvillo que se juntó en un mueble, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Una persona alérgica a una sustancia X, tal vez, entra en un montón de lugares y puede haber olor a tabaco, olor a nafta, olor a mandarina. Bueno, siente el olor y listo, acá no pasa nada, pero basta que echen el spray ese del olor fatal, ese desodorante de ambiente que a esa persona le hace mal. Ya dije que no echen ese desodorante acá. Y comienza el problema. Puede largarse a estornudar, puede producir agüita. Son esos resfríos de agüita, esos que no se maduran nunca, y puede tapársele la nariz, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurrió esta tormenta en la nariz? Ocurre que la mucosa de la nariz, esa pielcita que la tapiza por dentro, esa mucosa le llamamos que es capaz de producir mucosidad, con el resultado favorable, sí, de empantanar a microbios o a sustancias negativas que anden en el ambiente. Pero ahora, frente a un humilde desodorante de ambiente, se enloquece, reacciona exageradamente y es como que ocurre una tempestad de estornudos, mucosidad acuosa, tapazón, en fin. Y la persona dice, ya les dije, soy alérgico a ese desodorante ambiental, compren otro. Tal vez a ese otro no sea alérgico, pero él no sabe por qué. Al primero sí. Vamos a comparar este resfrío alérgico con algo que puede pasar en la propia vereda de su casa. Miren, es lo que pasa con un perro, por ejemplo, un perro tranquilo que no tiene problemas con nadie, o mejor dicho, con casi nadie. Pasa un vecino, chau perrito, qué lindo, el perrito mueve la cola. Pasa una nena, todo bien, pasa la maestra, el perrito chocho, le ladra el himno a Sarmiento, qué hermoso, bárbaro. Pero pasa doña Catalina, que es buenísima, que le gustan los perros, todo bien. Y el perrito se la quiere comer y doña Catalina dice, yo no sé por qué me torea a mí, solo a mí. Yo no le hice nada, parece que me tuviera alergia. Y sí, nadie sabe por qué, pero el perrito reacciona exageradamente y es un terremoto. Y doña Catalina sabe que por ahí no tiene que pasar, que es inútil que le explique, que el batuque la va a seguir toreando, dale que te dale. Vamos haciendo la comparación, ¿no? Volvamos al comienzo de nuestro tema. Veamos cómo ocurren las cosas en la alergia. Hay una sustancia X que es la que desencadena la alergia. En nuestro ejemplo, hemos tomado un desodorante de ambiente, pero podría ser un remedio, el pescado,
las plumas de ganso. Y aparte de esa sustancia, tiene que haber existido un contacto anterior con esa sustancia, es decir, algo, tal vez un contacto hace 2 años atrás, con una sustancia idéntica o muy parecida. En ese momento, el organismo registró esa sustancia, pero en ese primer contacto no reaccionó fuertemente. Pero es como si el organismo se preparara por si aparece de nuevo esa sustancia a la que registró como negativa. Y tal vez 2 años después vuelve a darse un encuentro entre esa persona y esa sustancia. ¿Y qué ocurre? Esas defensas que el organismo preparó por si esa sustancia vuelve a aparecer, esas defensas que estaban como dormidas, que la persona ni sabía que tenía tantas defensas acumuladas contra un pobre desodorante de ambiente. Bueno, ahora estallan y tenemos a los estornudos y el agüita por la nariz. Ah, ¿vieron que les contaba de doña Catalina y el perrito recién? Ella le quiere explicar que es buena y nada. El furibundo perrito se la quiere comer cruda. Tal vez hace 2 años pasó cerquita de él doña Catalina y ese contacto fue desafortunado. Algo hizo doña Catalina, sin querer, no sé. Tal vez no fue doña Catalina la que pasó, sino otra señora, doña Teresa, que es muy parecida. Y el perrito la registró, guardó esa imagen, ese olor en su memoria y ahora vuelve la escena y Batuque está enfurecido. Y el cuidador dice, yo no sé, con otras personas no es así. Volvamos a la alergia en las personas. Vamos a aprender lo que quieren decir algunas palabras difíciles. Alergeno. Toda sustancia que puede llegar a producir un estado de gran sensibilidad, de hipersensibilidad o alergia, y en consecuencia producir una reacción en el organismo. Es decir, le afecta de una manera exagerada una reacción. ¿Y qué sustancias pueden ser alergenos, o sea, causar reacciones alérgicas? Los pólenes de las flores, los desodorantes, perfumes, plumas, pelos, polvillo, los famosos ácaros que están en todos lados, leche, huevo, pescado, la miel, los antibióticos u otros medicamentos. Y veamos otro concepto para entender la alergia, el órgano de choque. Ustedes saben que en el organismo tenemos un montón de órganos. Cuando decimos alérgico, es que el alérgico es el ser humano, la persona, no su nariz, no su piel o sus bronquios. Pero ocurre que es en esos lugares, en esos órganos, en donde se manifiesta, en donde se da la reacción. Ahí chocan, se enfrentan un alergeno, plumas, huevos, el olor de la nafta, el desodorante aquel, se enfrenta con ese órgano, el órgano que es parte de una persona que es alérgica. Y ahí se produce la reacción, el tole-tole, o el resfrío, o el asma, o la urticaria. Como ustedes ven, todas palabras que aparecen casi siempre que se habla de alergia. Y tenemos que tener en cuenta también el concepto anticuerpos, porque ya que estamos hablando de alergia, los anticuerpos
son proteínas o moléculas, sí, son moléculas que preparó la persona para salirle al cruce a los alergenos cuando ellos aparezcan. El enfrentamiento entre los alergenos, o sea, aquellas sustancias interpretadas como muy agresivas por el organismo, y los anticuerpos en el órgano de choque, bueno, eso dará una batalla con liberación de productos entre los que se destaca la histamina. Por eso, los remedios para la alergia suelen llamarse antihistamínicos. ¿Cuáles son los distintos tipos de reacciones alérgicas? Hay uno que es muy grave y que puede costarle la vida a una persona. Es el shock anafiláctico, con ese nombre. Por ejemplo, el que puede seguir a la inyección de penicilina si la persona tiene alergia o hipersensibilidad a este conocido antibiótico. ¿Cómo es el fenómeno? Aquí la penicilina se topa con anticuerpos que están en las células de esa persona. Ese topamiento produce que se suelten de esas células grandes cantidades de histamina que atacan distintos órganos, entre ellos pueden atacar los pulmones y el corazón, y la muerte puede llegar en pocos minutos. Una conclusión práctica. Antes de inyectar un medicamento, especialmente si es un antibiótico, y entre ellos muy especialmente si es penicilina, amoxicilina o cefalosporinas, hay que hacer una prueba. También ciertos analgésicos. En un tiempo era muy común inyectar Novalgina cuando la persona tenía fiebre. Y la Novalgina es dipirona. Y la dipirona puede producir reacciones alérgicas muy importantes. Entonces, hay que sacarse la duda antes de inyectar si esa persona es o no es alérgica. Y la prueba, que habitualmente la hace la enfermera o el enfermero, consiste en inyectar debajo de la piel, en un lugar de la piel, una pequeña cantidad diluida del antibiótico en este caso, y hay que esperar 15 minutos. Si la piel no reacciona o lo hace apenitas, se interpreta que esa persona no es alérgica. Pero si a los 15 minutos se hace una roncha que generalmente duele o arde, entonces se interpreta que la persona es alérgica y que darle la inyección puede afectarla mucho. Si hay dudas en la prueba, la enfermera o el enfermero se la hace ver al médico. Y si el médico no está cerca, es mejor no hacer la inyección. En la duda, mejor es detenerse. Me acuerdo que cuando yo era joven y hacía guardias, una vez escuché un diálogo más o menos así en la guardia. La enfermera le pregunta a la persona, que estaba ahí ya con la jeringa preparada, ¿usted es alérgico a los antibióticos? El enfermo dice, no sé, creo que no. La enfermera le decía, ¿pero usted le han dado antibióticos alguna vez? Bueno, sí, alguna vez sí, más cuando era chico. Bueno, mijito, me acuerdo que decía, como hablaban las enfermeras, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo, cuando yo era joven, bueno, mijito, entonces seguro que no sos alérgico.
Yo me acuerdo de esta anécdota y digo, bueno, acá la enfermera le erró en varias partes. A, ella no le debe preguntar al paciente si es alérgico o no a ese remedio que le va a inyectar. ¿Qué sabe el enfermo? Sería raro que pudiese dar una respuesta exacta. Siempre van a quedar dudas. También otro error es creer que porque ya ha recibido inyecciones de antibióticos, entonces por eso no soy alérgico. Por empezar, antibióticos hay un montón, con distinta composición química. Una persona puede no ser alérgica a un antibiótico tal, pongamos amoxicilina, y puede ser alérgico a la penicilina. Y los dos son antibióticos y suelen usarse para las mismas infecciones. Y también puede ocurrir otro problema, que lo vamos a tratar con un ejemplo. Una persona se puso una inyección de penicilina, por ejemplo, hace 10 años y anduvo bien. Y hoy tiene que ponerse de nuevo penicilina. No tiene que creer que porque le pusieron hace 10 años esa sola ampolla, entonces no debe ser alérgico a la penicilina. Porque puede ocurrir que en la primera vez, en aquel primer contacto, el organismo se sensibilizó, es decir, se volvió hipersensible a la penicilina y fabricó todo un arsenal de defensas por si llegaba a aparecer de nuevo ese considerado enemigo. Y ahora, justo ahora, aparece, unos cuantos años después. Así que, para sacarse la duda, hay que hacer la reacción alérgica. El médico debe escribir cada vez que ordena o prescribe un inyectable, escribir, haga la reacción alérgica en la orden. Entonces la enfermera o el enfermero ya sabe que tiene que hacer eso. Así que bueno, hoy estamos con todo esto de la alergia y me quedaría tal vez hablar un poquito del resfrío alérgico, ese resfrío que se produce porque hay una sustancia que se pone en contacto con la nariz de esa persona y esa persona, como decimos, reacciona exageradamente cuando se da cuenta que en el aire está eso, ese perfume, esos coquitos, ese polen, ese humo, ese polvillo. ¿Cuáles son las principales sustancias que pueden despertar un resfrío alérgico? A ver, los principales son los pólenes. Sabemos que hay plantas y árboles de todo color y es justamente en primavera cuando florecen. Los pólenes, el polen que todos conocemos, interviene en la reproducción de los vegetales. A nosotros, por estar charlando de la alergia, nos interesan aquellas especies que liberan sus pólenes al aire. Y para que los pólenes produzcan enfermedad, una enfermedad que la podemos llamar polinosis, tienen que reunir algunas condiciones. Tienen que alcanzar una saturación en el aire, que vuelen muchos pólenes, proceder de vegetales de amplia distribución, por ejemplo los plátanos, y los pólenes deben ser livianos para poder ser transportados por el viento, y según se sabe, pueden pasear los granos de pólenes hasta 100 kilómetros o más. Pensemos que nosotros, por estar en la pampa húmeda, también estamos a tiro de los pólenes de los distintos cultivos de la zona. Cuando los pólenes se ponen en contacto con la nariz de esa persona sensible, aparece la reacción. Es decir, en la mucosa de adentro de la nariz, en la capita del interior,
Están esperando a esos pólenes unos anticuerpos que ha producido esa persona y por el choque entre pólenes y anticuerpos se libera una sustancia bastante famosa, la histamina. Por eso algunos médicos recetan antihistamínicos. Nosotros los médicos homeópatas tenemos otros criterios. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? En primer lugar, lo que queda claro es la aparición de la enfermedad siempre en la misma época del año, depende a qué pólenes es alérgica la persona. Si es a pólenes de vegetales que florecen en primavera, será en esta época en la que aparecen los síntomas. Los síntomas de la nariz que más llaman la atención, ustedes sabrán, obstrucción nasal, se tapa la nariz, esto hace que la respiración sea por boca, y a veces por el congestionamiento de la trompa de Eustaquio, que es una pequeña galería que une la garganta con el oído, puede haber cierta sordera, pero pasajera. También están los estornudos violentos, también está la picazón de la nariz, de oídos, de garganta. Todo esto habla de la acción de los pólenes sobre estas partes. La infaltable agüita por la nariz, un resfrío que no madura nunca, y cae el hilito, una catarata que a veces puede llegar inclusive a irritar el labio superior. Hasta puede haber una conjuntivitis alérgica, ardor, molesta la luz, lagrimeo. Si hay dolor de cabeza, habría que descartar que no vaya a tener una sinusitis, que es algo un poco más que la rinitis, que el resfrío. Eso lo vamos a ver en alguna otra entrega de Salud Dándonos. ¿Cómo sigue un resfrío? Bueno, mejora cuando llueve, ¿saben? Porque se aplaca el aire y también empeora cuando las condiciones climáticas favorecen que vuele el polen. Esto es fácil de ver en el tema de los famosos coquitos. Y una última consideración por parte de un médico homeópata, como soy yo. Tiene que quedar claro que la persona alérgica tiene una predisposición, un terreno, él, un desequilibrio de su energía vital, y lo expone ese desequilibrio de su energía vital a una reacción desmesurada cuando chocan, cuando se topan el alergeno y sus anticuerpos. La homeopatía, que es una medicina unicista, o sea, que trata a toda la persona, se propone con medicamentos naturales, suaves, que esa persona armonice su fuerza vital y que se cure o mejore ostensiblemente de su alergia. Así que bueno, espero que esto les haya resultado positivo, y nos vamos a ver en la próxima columna. Les agradezco mucho, pero mucho, la atención que han dispensado a esta entrega.